tal vez no tendría razón de ser nuestra labor, que por cierto es bastante riesgosa porque incomodamos a muchos sectores, generalmente eh, particulares privados que tienen el monopolio del recaudo de lo público y servidores públicos cómplices que les ayudan a recaudar lo público, a saltar los bolsillos de los ciudadanos más pobres. A estas personas, de pronto que son muy poquitas, yo les mando un mensaje, pues de reconciliación, que aunque en algún momento no les guste nuestro trabajo, eh, de repente no vaya a ser el destino que les cobre esa displicencia hacia nosotros. Pasó en Cali con un señor reportero, no me estoy saliendo del tema, porque por ahí alcancé a escuchar que dijo uno de los compañeros que les pasan cosas es porque no nos siguen y no nos apoyan. Bueno, de repente algo de razón tiene, porque en Cali un señor reportero que salía mucho por una emisora allá, no le quiero hacer campaña a la emisora porque es uno de los medios más vendidos, allá hay prepagos entregados al poder. Ese señor que salía a decir que nosotros éramos unos patanes, unos groseros, que éramos irrespetuosos con las autoridades, pues adivine, uno de esos que ellos defendió se le convirtió en verdugo y ahí sí salió, pero no fue capaz de decirlo públicamente, pero ya nos pidió excusa de manera privada, ya que había sido una equivocación, ya cuando el mal y el daño estaba hecho. Nos decía que incluso se ponía de lado ese señor Orozco. Ese señor Orozco es un señor prevaricador, no lo estoy diciendo con presunción, es un señor prevaricador, es un presunto delincuente que está trabajando para los privados. Ojo, el tema de la Secretaría de Tránsito y el recaudo está en manos de una empresa de economía mixta, significa que hay participación del Estado y participación de unos particulares, pero este señor no trabaja para el Estado, trabaja es para esos particulares que lo pusieron ahí por compromisos políticos, por eso sale como un presunto bandido a simular investidura, a usurpar funciones, a ser arbitrario y extralimitado. Para aterrizar la pregunta, bueno, era ese el saludo que le estaba dando a los seguidores de la comunidad. Para, aterri para aterrizar un poquito la pregunta que me hace el profesor Juan David, y pues por supuesto ya saludé a los del panel. Qué bueno compartir panel con ustedes, con personas que realmente quieren el cambio y que no somos enemigos por ir a decirle al servidor público, usted tiene límites, usted tiene que respetar los derechos civiles y especialmente los derechos fundamentales. Eso no nos hace enemigo de nadie, pero sí por el contrario, cuando nos ven, ellos mismos se exponen ante la comunidad porque levantan los retenes y se van, se notan que no están haciendo nada útil, están invirtiendo los recursos mal invertidos. Tenemos que recordar, profesor Juan David, que el señor Ferniel y él mismo se expuso en redes sociales, se autoalabó diciendo que tenía una cantidad de títulos y que usted no era nadie para él. O sea, además de eso, discriminador este señor. Y que ese señor siempre ha trabajado es para el poder, siempre ha vivido de la teta del Estado, hasta policía fue. Entonces, el pensamiento del señor no es de un académico neutral, no es de una persona que tiene conocimiento y lo quiere dar a conocer, sino es una persona que da una información errada, sesgada, falta a sus propios valores. Si este señor se identifica como abogado, debería de ser disciplinado por la Comisión de Seccionales de Disciplina Judicial, porque el abogado cumple una función social y esa función social en desarrollo de la jurisprudencia constitucional y de la Corte de Disciplina Judicial es que es siempre ser una persona portadora de la verdad, ¿cierto? Aportarle a la comunidad, a ayudar y colaborar con la administración de justicia. Cuando este señor lleva una información sesgada a servidores públicos de que ellos pueden hacer actividades, porque recuerde que estos servidores públicos de línea policía y de tránsito, ellos no hacen procedimientos en las calles, ellos cumplen son actividades, pero no por ser actividades, que son actos de trámite, entonces no están sujetas al artículo 29 superior, a que se tenga un debido proceso en esa actividad. No, no es, sí está sujeta, sí está bajo las garantías del orden constitucional y legal.
Entonces, cuando este señor le da una información errada a estos servidores públicos, pues simple y llanamente debe ser porque tiene intereses particulares, lo cual lo hace doble vez una persona que está en comisión de un comportamiento deshonesto y poco ético, porque lo que hace es que salgan estos señores a las calles con una información equivocada a propiciar el daño antijurídico, a exponer los recursos públicos, a provocar que precisamente demanden al Estado, que no es al Estado, el Estado somos nosotros los colombianos, no es el Estado el que paga las demandas, son el pueblo colombiano de los recursos públicos que pagamos. Eso es lo que está haciendo este señor al malinformar de esa manera, diciendo de que los servidores públicos pueden hacer actividades por fuera del marco constitucional y legal. No, señor. El artículo 121 de la Carta Política, el 121, hablemos concretamente, porque este señor solo sale a hablar de manera indefinida, sale a decir sandeces e información indefinida que no llega a ninguna parte. El señor nunca ha salido a explicar el artículo cuarto y sexto constitucional. Jamás. El sexto y constitucional, con que se lo aprendan los servidores públicos, de cuento que avanzamos mucho. Pero este señor no ha salido a explicarle al pueblo colombiano que resulta de que no es cualquier, que el servidor público no puede parar a cualquier persona, eso es falso. El sexto constitucional tiene sus límites y tienen que respetarlos. Así como estaba diciendo ahorita Miguel, que les queda grande cumplir el artículo 44. ¿Cuál es el miedo? Los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás. O sea, no conocen el principio absoluto de subordinación absoluta y de prevalencia absoluta. Si hay una norma que me dice que los derechos de los niños están por encima de los demás, ¿qué parte no entendió? No se ponga a buscarle aquí arandelas, ni cosa que se le parezca. Aquí pasa algo igual. Si hay un artículo que es el sexto que dice que solo somos responsables ante hasta estas personas en las calles por infringir la Constitución y la ley, entonces, ¿por qué se ponen bravos cuando uno le pregunta qué ley infringí, qué delito cometí, qué infracción cometí? No, es que yo lo paro porque soy autoridad. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Reto a cualquier abogado que me diga aquí dónde dice eso. Ellos pueden parar a cualquier... A Miguel Salamanca lo pueden parar, claro. A Juan David lo pueden parar, claro que lo pueden parar, pero ya saben que le están afectando su libertad de locomoción. Justifíqueme por qué me está a mí usted afectando la libertad de locomoción. Y esa justificación no es que soy autoridad y que puedo pararlo cuando a mí se me venga la gana. No, no, claro que no. Y con relación a las inmovilizaciones que estaban hablando ahorita, claro, ustedes la tienen supremamente bien codificada. O sea, la inmovilización es un tipo de sanción, está ya arreglado en el artículo 122. Basta con que haya pasado segundo de primaria para que lo lea y allá lo dice. La inmovilización es un tipo de sanción. Es un tipo de sanción. No la puede poner un agente de tránsito. Claro, si la infracción lleva aparejada, ¿qué quiere decir esto? Que le ponemos el comparendo por la infracción, pero la norma me dice que yo también le debo inmovilizar el carro. Esa inmovilización que hace en ese trámite el agente de tránsito no da tránsito a cosa juzgada. Quiere decir que no es una sanción per se, en sí misma. Tiene que irse ese agente de tránsito porque él no está autorizado por el legislador a poner esa sanción a que un inspector de tránsito y transporte le imparta legalidad. Tiene que ir. Eso no es un favor. Eso no es un favor. Me inmoviliza el vehículo y se tiene que ir para donde el inspector, que el inspector, respetando el debido proceso, el principio de contradicción y defensa, saque un acto administrativo impartiendo legalidad. ¿Qué significa esto? Dando avale positivo, sí señor agente de tránsito, usted hizo las cosas bien, por lo tanto imparto aval positivo y sanciono con la inmovilización, pero es el inspector que sanciona, no es el agente de tránsito, o en su defecto, exonera de la inmovilización, revoca la inmovilización y bueno, ya sabe las consecuencias, queda libre la persona y ordena la entrega del vehículo. Pero incluso en el trámite de inmovilización, allá el manual de infracciones dice 3 verbos rectores que son de obligatorio cumplimiento. El agente de tránsito verificará, confrontará y firmará. Verbos rectores de obligatorio, de imperioso obligatorio.
¿Dónde está ese cumplimiento del verbo rector? Si dicen que los ciudadanos, las personas que conducimos, los actores viales, somos los responsables, como de manera irresponsable, bochornoso, grosero, ellos creen que el pueblo les cree. Salió este señor director operativo de tránsito, supervisor, acuérdeme Miguel, a echarle la culpa al actor vial por las imprudencias y negligencias de ellos. Primero salgan y digan si ahí había una autorización contentiva en un programa vial pegado al principio de planeación anual que determinara un estudio serio para instalar y bloquear una vía con un retén. Muéstreme ese principio de planeación. Porque si están instalando retenes a mero capricho, sin ningún estudio serio, previo y técnico, pues definitivamente los responsables son los que se dicen ser servidores públicos, que no están administrando la cosa pública con responsabilidad. Primero revisen que ese retén tenga legitimidad, legalidad y que esté debidamente sustentado y respaldado por un estudio de planeación. Si no está ahí, inmediatamente pasan a ser responsables desde el punto de vista objetivo. De hecho, son irresponsables con salir y echarle la culpa a un actor vial y querer enmascarar que es que el actor vial iba sin licencia y tecnomecánica. Hombre, no sean groseros y descarados, que el pueblo no insulte la inteligencia del pueblo. Entonces cambien el pito por un fusil. Y en vez de exponer a una persona que quede cuadraplégica, vegetativa, postrada en una cama y que sea una carga incluso para la familia, más bien péguele un tiro. Si están haciéndole apología al delito y a los daños antijurídicos, bloqueando las vías con retenes ilegales inconstitucionales, pues cambien el pito por un fusil. Y más bien dejan al muerto ahí para que no dejen un problema a la familia. Mire cómo dejaron a ese muchacho con fractura de tibia, de hombro y de clavícula. Y entonces ahorita salen a justificar semejante irresponsabilidad, que era que el actor vial iba sin SOA y sin tecnomecánica. ¿Dónde dice que porque una persona va mal, que porque una persona robó, que porque una persona mató, le da el derecho de tomar venganza o vías de hecho a las demás personas? Entonces, apague y vámonos y cerremos la Constitución y la ley y salgamos nosotros a tomar venganzas a las calles. Para eso existe un Estado de Derecho. No me venga a decir que porque la persona va sin los documentos al día, entonces a mí me da el derecho, servidor público, agente de tránsito, de botarle el cono, extenderle la mano, cogerle la cabrilla y hacerlo caer. Eso no es así. ¿O me equivoco, Miguel? Eso no es así. Eso no es así. De ninguna manera. Entonces, volviendo al tema de las inmovilizaciones, yo pensaría que a la luz del mismo 122, allí le dice al servidor público que debe de enviar el vehículo al advertir, y el manual de funciones también así el manual de infracciones así lo constata, debe enviar el vehículo con una nota remisoria, no es un comparendo, es una nota remisoria al CDA más cercano, porque es que el servidor público no está autorizado, no es perito, y su dictamen no es suficiente prueba dentro de un proceso para inmovilizar un vehículo. Si el vehículo está siendo requerido por una situación de falencia de tecnomecánica que a su parecer subjetivo cree el agente de tránsito está cometiendo, pues la herramienta del 122 de la ley de tránsito y la codificación que está en el manual de infracciones, que es la D17, Miguel, D17, le ordena a ese servidor público que remita ese vehículo a un CDA, a un centro de diagnóstico automotriz, y que para ello tiene el conductor o el actor vial 15 días. Y luego de salir de allá, lo presenta al inspector de tránsito. Ese es el trámite que se hace en calle. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, acá lo escuchamos. Muy buena intervención. Primero que todo, pues un saludo muy especial a Miguel Salamanca, al doctor, a todos los que están ahí en la reunión. Muy buena la charla para concientizar a la ciudadanía de que
pues desde mi punto de vista, el código de tránsito se tomó como un negocio en la ciudad de Ibagué, porque es que no miran en beneficiar a los conductores, sino a todo momento comparendo multa patios. Y desde mi humilde punto de vista, los agentes de tránsito no tienen la facultad de inmovilizar, porque si nos vamos a la ley 1310, artículo 5, dice regular, primero que todo regular, enseñar y intervenir, pero en cosas de tránsito. Pero es que si nos vamos a la norma, la inmovilización es una sanción y dentro de las funciones de los agentes de tránsito no está sancionar, ya que esa función es única y exclusiva del inspector de la Secretaría del inspector de policía con facultades de tránsito. Entonces, ahí está violando el debido proceso de los ciudadanos, de los conductores, porque solamente por el hambre de llevarse en un comparendo una multa, están perjudicando a muchos ciudadanos y como la gente no sabe, entonces hace lo que ellos digan. Cuando la gente sepa cómo es la norma en realidad, pues van a saber defender. Entonces, a lo que hablaban también, ahorita, ¿qué día estuvimos? Quiero dejarle claro acá a todos los compañeros, veedores, defensores de derechos humanos, doctores que nos acompañan también. ¿Qué día? Estuvimos el domingo en la madrugada acá en la Pedrota, fue en Ibagué, donde vimos y quedó en video de prueba que ya esa denuncia la va a mandar a la Fiscalía Regional o la Fiscalía General, donde por un presunto prevaricato por omisión, donde la gente de tránsito, el 006, a los carros particulares y a las motociclistas, y pasaban vehículos tipo taxi y le decía, hágale, hágale, hágale. Y la pregunta lógica es, ¿los señores taxistas no llevan vidas humanas? ¿Los señores taxistas no pueden de pronto también venir con unos tragos? ¿Quiénes están poniendo la mayoría de los accidentes ahorita en la ciudad de Ibagué? El día sábado, si no, les voy a refrescar la memoria, un taxista tuvo un accidente a las 9 de la noche. Se le está cayendo la señal, Bruce. Mucho accidente donde involucra taxistas. Yo quiero hacer la pregunta lógica. Si la pregunta mía es, si en esa negociación, esa mesa de diálogo que hubo entre la alcaldía y este gremio, presuntamente está ese convenio de no hacerles control, quiero saberlo yo. Yo quiero saber si dentro de esos convenios que hicieron ellos, porque ellos hicieron unos convenios que tenían que tener más apoyo bueno, eso hicieron un poco de convenios. Yo quiero saber si presuntamente dentro de esos convenios está el convenio de no hacerle control a los taxistas. La verdad me preocupa porque cuando a una persona no se le hace un control, pues pueden tomar malas decisiones. Dicen, no, pues a mí no me hacen control, pues yo hago lo que quiera. Y el código de tránsito aplica para todos. Si nos vamos a la ley 769, en el artículo 1 dice que el código de tránsito aplica para todo, para todos los conductores, motociclistas, agentes de tránsito y todo. Entonces, esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Por qué en el video pasaron más de 10 vehículos y pasaban los taxis y la gente 006, que lo va a denunciar, y quiero que lo sepan, le hacía hágale, 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 y los taxistas no tienen la culpa, porque él no los paraba, él le hacía antes hágale, hágale, pues ellos se iban, porque si le hacía hágale, pues ellos se van. Entonces eso es lo que yo quería, y el señor andaba presuntamente sin carnet, andaba con unas botas que no eran de la dotación y con un buzo polo que la ley 1310 en el artículo 14 dice que tiene que andar con corbata y con camisa, andaba muy mal vestido. Entonces son cosas que vamos a denunciar, no nos vamos a quedar callados y vamos a estar apoyando a la ciudadanía. Por ejemplo, perdón, Legues, te doy la palabra, Legues.
Muchachos, le voy a dar esta información. Qué pena que Legends, el que está alzando la mano, te doy la palabra. Ese micrófono apagado, tiene ese micrófono apagado. ¿Puedo intervenir mientras que prende el micrófono? Hágale, compañerito. Bueno, le voy a dar esta información, un dato para que tomen atenta nota. El agente de tránsito identificado con el número interno 084 de nombre Edwin Fabián Falla Candia, repito el nombre, Edwin Fabián Falla Candia, número interno 084. Él es un agente de tránsito que actualmente reside aquí en la ciudad de Ibagué, tiene 4 taxis a su nombre y administra 30 taxis aquí en la ciudad de Ibagué. Ahí le boto esta información. A mí me gustaría, Una pregunta. a mí me gustaría, ya lo de la pregunta, Miguel, a mí me gustaría dejar algo aquí también importante, porque el lenguaje frente al sistema orgánico de cómo se debe llamar a una persona de estas que aparentemente es un servidor público, pero que a la postre uno no lo sabe. Viste a la vista, valga la redundancia, y al público viste un uniforme de tránsito, pero es muy posiblemente que sea un particular privado vestido de agente de tránsito. Cuando es un particular privado vestido de agente de tránsito, no se le debe llamar agente de tránsito, se le debe llamar particular privado, ¿cierto? Porque es que el artículo 7º de la ley 769, si bien allí dijo que se podían vincular particulares para que realicen esas labores, en ningún momento autorizó una escala, una nomenclatura, un grado, un nivel para, como si hiciera parte orgánica de una planta global, una planta temporal o una planta el manual específico de funciones. No, señor. Es un particular que incluso en la contratación del mismo artículo 7º pone unos ingredientes o unas limitaciones en unos ingredientes normativos muy específicas. Y una de esas es que se contrata de manera excepcional. Es decir, que cuando hacen la contratación deben de justificar en los estudios previos, términos de referencia y otros que antes de firmar el contrato, cuál fue la excepcionalidad, por qué acudieron a esa figura de contratar de manera directa a un particular y por qué no acudieron a lo que dispone la Constitución Política y la misma ley, que es una planta temporal y vincularlos mediante el mérito. Deben de justificar la excepcionalidad, comillas, excepcionalidad. Y la otra excepción o ingrediente o limitante que trae ese artículo 7º cuando la lean, es que dice que para ciertas épocas, quiere decir que no es de manera permanente. Y es más, es una falta a la contratación desde el punto de vista penal, artículo 410 y 409, y es una falta gravísima desde el punto de vista disciplinario a la contratación pública. Leer el artículo 54, numeral 1, contratar CPS particulares privados para cumplir de manera permanente funciones que son propias de los servidores públicos de planta. Es una falta gravísima. Entonces, antes de llamarlos, que porque visten un uniforme de tránsito, toca averiguarle, se les dice presuntos, porque no sabemos si está vinculado a un particular y que por cierto tiene limitaciones, no pueden hacer comparendos, artículo 4 de la ley 1843, y si no pueden hacer comparendos es por supuesto que tampoco pueden hacer inmovilizaciones. Estas personas solo se deben dedicar a educar y a regular, nada más. Los agentes de tránsito, en el mismo artículo 7º dice que deben de prestar asistencia técnica y humana y deben regular. El comparendo no es una función que de manera directa y obligatoria tengan que hacer los agentes de tránsito. Ese aporte lo quería hacer. Listo, Legends. No, yo quería hacer una pregunta y un aporte. Bueno, el primero es el aporte y es que hay algo que pasa acá en Ibagué, y es que muchos agentes de tránsito amenazan con la inmovilización de un vehículo cuando hay una fuga contaminante.
siendo que el artículo 122 de la Ley 769 del 2002 nos indica que en caso de que haya una fuga contaminante del vehículo, se le tiene que dar una citación para que vaya al CDA y tiene 15 días para esa citación, para que sea el CDA el que determine si sí hay una fuga o no hay una fuga contaminante. La otra es una pregunta y es sobre los entes de control. Resulta que yo he tenido bastantes problemas con la Procuraduría Provincial de Ibagué porque las denuncias que se realizan, ellos las radican de una vez a control interno y control interno no está haciendo nada. E incluso estaba investigando sobre una de las denuncias que había hecho y me informa control interno que a ellos nunca les llegó ninguna denuncia. O sea, prácticamente omitieron la denuncia que yo les había, que ellos tenían que hacer. Y yo les hice un derecho de petición a la Procuraduría Provincial de Ibagué preguntándoles del por qué ellos no estaban cumpliendo bien su trabajo y por qué todo lo estaban radicando de en donde elaboraban los presuntos infractores y contraventores, y ellos lo único que me dicen es que eso no era trabajo de ellos, hacer esa función, que para eso estaba control interno, que ellos prácticamente no hacían nada. Entonces mi pregunta técnica es, entonces, ¿qué está haciendo la Procuraduría Provincial de Ibagué acá? ¿Qué está haciendo la Procuraduría? ¿Y cuál es el correcto proceder Nada, no está haciendo nada. para mitigar eso? Porque si la Procuraduría no está haciendo nada, si la Personería no está haciendo nada, si el Control Interno tampoco está haciendo nada, y Fiscalía tiene muchísimos procesos, ante quién denunciamos estos hechos, porque prácticamente estamos desamparados y no hay un ente de control que respete, que haga respetar los derechos de los conductores y haga respetar la... Control interno se está haciendo, inhibir todas las denuncias. Ujú. Entonces, Julián, control interno se está haciendo, inhibir todas las denuncias que ponemos nosotros, inhibirlas todas. Chinitos, póngale cuidado. Hay un señor que dice, ya que nos dejen claro que la inmovilización del vehículo es una sanción. ¿Y qué es una sanción? Una sanción es una resolución administrativa o un acto administrativo que hace para, entre comillas, hacer la inmovilización del vehículo o declararlo de pronto usted contraventor en una orden contravencional. Es un acto administrativo, mi señor, escrito. ¿O estoy equivocado, doctor Gabriel o doctor Víctor? Sí, lo que pasa es que el usuario, pero con mucho gusto se lo repetimos, de pronto pudo haber estado distante del en vivo. El artículo 248 constitucional, por eso aquí no me gusta hablar qué es lo que yo pienso o lo que yo crea. El artículo 248 constitucional establece que únicamente, y utiliza esa palabra, únicamente son antecedentes y son sanciones aquellas que hayan tenido firmeza, por autoridad judicial o por autoridad administrativa. Y por supuesto que un comparendo es un acto de trámite, es una boleta de citación. Nada tiene que ver con un acto definitivo que sea sanción. ¿Qué se explicaba ahí para el usuario que nos está escuchando? Se explicaba que cuando la infracción, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí una muy común, la D de Dinamarca, la D12, ¿cierto? Dice que el agente de tránsito, además de poner el comparendo, procederá a la inmovilización del vehículo. Entonces, si bien es cierto y en principio habría un mandato ahí que el agente de tránsito tendría que cumplir. ¿Y por qué digo tendría que tendría que cumplir? Porque ese D12 presenta una complejidad probatoria astronómica, totalmente adversa, totalmente anfibológica, rara, extraña, mejor dicho, es una situación que es muy difícil y obviamente toca sacar otro panel para explicar eso, que no lo voy a explicar acá. El punto es que, ¿por qué digo que podrá poner comparendo e inmovilizar? Porque el 147 de la ley de tránsito le da esa facultad. Si bien en el 135 dice que ordenará, al observar, ordenará detener la marcha del vehículo y extenderá orden de comparendo, en el 147 lo modifica y le coloca la palabra podrá. ¿Qué quiere decir? Que sí le da un grado de mínimo de análisis al servidor público, sobre todo porque él es más educativo. Él es más educativo que, digamos, empezar una represión y congestionar la administración. Si él advierte que no hubo un peligro al bien jurídico tutelado, la vida, la inmovilidad, la seguridad, yo creo que con una educación bastaría. Pero bueno, eso es otra historia. El punto es que si el agente de tránsito, al advertir el D12, pone el comparendo, él tendría que poner la inmovilización. Ni el comparendo que acaba de suscribir, ni la inmovilización son sanciones.
ambos, tanto el comparendo como la inmovilización, tienen que ir a control de un servidor público. Y ojo, que no lo hemos dicho acá, no de cualquier servidor público, porque algunas secretarías, para no hablar de secretarías, algunos gerentes, servidores públicos poco honrados, que traicionan al pueblo y no hacen honor a esos millonarios salarios que le pagamos para que administren la cosa pública dentro del marco de la Constitución y de la ley, pasa por ejemplo en Bogotá y pasa en Cali, tienen de manera errada y equivocada profesionales universitarios simulando ser inspectores de tránsito. No, señor, el juez natural en este país, conforme a la ley 769, artículo 3º y 136, y conforme al decreto ley 785 del 2005, artículo 19, y conforme a la ley 1310 del 2009, ahí les nombré un poco de leyes, pero también les voy a nombrar un poquitico de jurisprudencia, sentencia T16 del 2016 y sentencia C321 del 2022. El único juez natural en Colombia para llevar un proceso desde el inicio hasta su culminación, ya sea no imponiendo sanción o poniendo la sanción, es un servidor público del nivel técnico administrativo, ¿cierto? De denominación inspector de tránsito y transporte con código 312. Cualquier otro servidor que en primera instancia vaya a conocer un proceso administrativo de tránsito es una persona que objetivamente está prevaricando y simulando investidura y debe ser denunciado. Entonces, mi señor, para aterrizarle la respuesta, quien debe de conocer la legalidad de ese comparendo, pero si hay movilización, que es la afectación al patrimonio de un ciudadano y que está constitucionalmente protegida, es un inspector de tránsito que debe impartir legalidad y decir si esa inmovilización, con todas las arandelas y aristas que establece el ordenamiento positivo colombiano y frente al debido proceso, sacar un acto administrativo diferente al acto administrativo sanción de la infracción y decir si estuvo acorde la inmovilización o no estuvo acorde. Esa es la respuesta correcta. En un acto administrativo, conforme lo dice el artículo 248 de la Constitución Política. Y sobre todo el 29 superior. El 29 superior dice que nadie podrá ser juzgado sino frente a la ley preexistente, al acto que se le imputa y ante el juez natural. Ahí está su juez natural, que es un inspector de tránsito y transporte con código 312. Pregunta, doctor, y en el momento en que por lo menos el presunto contraventor cometa una infracción que ponga en riesgo la vida y la seguridad, por lo menos que no tenga las condiciones tecnomecánicas, por lo menos la llanta está ya súper lisa, o que esté borracho, esté alcoholizado, ¿ahí qué se hace? La misma actividad de tránsito le dice al servidor público qué debe de hacer en calle. Sí, sí, como está poniendo ejemplos puntuales, habló de las llantas. Resulta de que ese tipo de condición técnico-mecánica admite subsanación. Subsanación. Si esta persona no lo subsana en una hora, y a propósito, estos servidores públicos no están dando los 60 minutos. Desde ahí ya comienza a dibujarse la supuesta autoridad, porque es que la autoridad no es indefinida y se ejerce dentro del marco de la Constitución y la ley. ¿Y para qué? Para salvaguardar la moralidad administrativa y sobre todo para dar ejemplo, sin hablar obviamente de las garantías que rodean todo proceso de transparencia y de debido proceso. Si es por llantas, eso admite subsanación. De hecho, a mí me pasó. Y el señor me dijo, vaya por sus llantas, de esos pocos servidores públicos honestos de tránsito que hay en el país. Y fui por mis llantas y me extendió mi orden de comparendo y me evité la situación más gravosa. Porque es que hay un principio que a pesar de que se ve en materia penal, no obstante frente al ius postulandi, al derecho, perdón, al ius postulandi no, al ius natural, el derecho natural de las personas a que no sean agraviadas y que sus situaciones de calamidad no se profundicen. Y ahí está el Estado social que habla el artículo primero. Colombia es un Estado socialista. Allá en el primero dice, Colombia es un Estado social de derecho. Usted me aplica primero lo social y luego me aplica el derecho. Entonces, yo subsano mi conducta para no hacerla más gravosa. Ahora, frente a la respuesta de la otra pregunta puntual,
Si hay una persona alicorada o en presunto estado de alicoramiento, pues el procedimiento es muy sencillo, es muy sencillo. Se ordena la detención de la marcha del vehículo, se trae la persona o la persona que debe estar ahí, debe venir a practicar el tamizaje de BOES mediante un alcosensor, con tapabocas, con guantes, con el debido proceso, con sus calibraciones, con sus certificaciones, etcétera, etcétera, y le hace su prueba de tamizaje. Recuerde que esa es una prueba básica. Eso es una prueba que no es una prueba confirmatoria. Recuerde que desde el punto de vista de la ciencia forense es una prueba básica que admite prueba en contrario y que esa prueba debe estar soportada por una prueba confirmatoria. No por una prueba de referencia, sino por una prueba de confirmatoria. Y la prueba confirmatoria, pues, es un examen más invasivo, como de orina o de sangre. El punto es que si esta persona resulta en esas condiciones, pues es obvio que la ley, creo que la ley Merlano, que le llaman la ley Merlano, acuérdenme que es de por ahí del año 17, es el tema de los literales F, pues como ahí lleva también el comparendo y lleva, por supuesto, aparejada la inmovilización, pues debe inmovilizarse el vehículo, ¿cierto? Pero esa inmovilización, insisto, va sujeta a control de legalidad, que nunca se está haciendo, no se está haciendo. Y los vehículos inmovilizados en patios que no tengan multa en firme con acto administrativo, no están obligados a pagar patios. Artículo 67 de la ley 962 del 2005. No están obligados. Cualquier cobro al respecto puede estar siendo susceptible de extorsión o quién sabe si es de captación ilegal de dineros. Doctor, ley estatutaria, no se le olvide que la ley estatutaria está por encima de las otras. Porque esa es una ley estatutaria, la ley 962 del 2005 es una ley estatutaria. No, sí, por supuesto, nosotros estamos en un sistema que adoptamos. Nosotros estamos en un sistema. Alguien, por favor, que busque en el manual de infracciones, porque la ley no está. Escúcheme, para dárselo a conocer aquí a los usuarios, alguien que por favor busque en el manual de infracciones la D17. Y cuando la tenga, por favor, la lea. Una comparecencia. Es una boleta, sí, es una boleta de comparecer. Es una boleta de comparecer. No por ello, pero no por ser una formalidad, deja de serlo en sí mismo. El comparendo es una boleta para comparecer, pero es que la ley lo instituyó y el reglamento, valga la redundancia, lo desarrolló. Y para imponer una orden de comparendo, usted pasa por el artículo 6º, llega al artículo 135, pasa por el 147 y de ahí salta al manual de infracciones adoptado por la resolución 3027 del 2010. Y allá usted va a encontrar tres eventos, que es una solemnidad que jamás siguen. El antes, el durante y el después. Son 3 pasos, sin mencionar las obligaciones del cuerpo operativo de tránsito. Recuerde que en las obligaciones del cuerpo operativo de tránsito está diligenciarlo el comparendo con la veracidad que del acto emana. Recuerde que si la persona se niega a firmar, se le debe entregar el comparendo. Recuerde, y es lo más importante para que ustedes se lleven esta noche, recuerde que esa resolución 3027 adoptó el único comparendo, el formato único comparendo nacional. ¿Y sabe por qué lo adoptó? Porque en el artículo 135 dice que es el Ministerio de Transporte quien lo reglamenta. El ministerio ya lo reglamentó, ya no admite otra reglamentación más, ya lo adoptó. Cualquier comparendo en un formato diferente del que reglamentó el Ministerio de Transporte es una notificación ilegal e indebida que nunca nació en la vida jurídica. Por lo tanto, un inspector de tránsito no puede iniciar un proceso de tránsito con un comparendo que nunca nació en la vida jurídica. Esos comparendos que hacen con tirillas de supermercados, esos comparendos son ilegales.
Y adicional a eso, ahí hay conflicto de intereses y tráfico de influencias, porque al parecer y presuntamente esos datáfonos que sacan esas tirillas de comparendos fueron otorgados sin ninguna situación que soporten la legalidad por parte del CIMI, una entidad cooptada por la corrupción, porque la manejan los alcaldes. El CIMI lo manejan los alcaldes. Al parecer, ellos entregaron esos comparendos, esos datáfonos, a las secretarías de tránsito. El comparendo electrónico no existe en esos formaticos. No existe. Existe Sí, es un señor. comparendo con detección, apoyado en temas electrónicos, pero es para efectos de lo que llaman comúnmente fotomultas. Pero ese comparendo en el formatico del datáfono de supermercado, eso no lo reglamentó la ley, es la ley. No puede el Ministerio de Transporte reglamentarlo porque él ya lo reglamentó. En la ley, en el artículo 135, para ser exactos, para que después diga que es que estoy hablando basura, allá no dice, y el Ministerio de Transporte lo reglamentará, y si no le gustó, lo volverá a reglamentar, y lo volverá a... No, porque se vuelve inseguro. Entonces, ¿dónde está la cosa juzgada? ¿Dónde está el principio de la seguridad jurídica? ¿Y dónde está la cláusula de Estado de Derecho? No, señor. El comparendo es un formato único que está adoptado por una resolución 3027. No hay más. No se inventen más cosas y más arandelas para perseguir al pueblo, para saltarle al pueblo trabajador los bolsillos. Yo tuve que... La D27, la D27, la D27. La D17. Sí, la D17. ¿Alguien ya la encontraron? Bueno, qué pena para interrumpir y colaborar. Miguel, dejemos claro que la ley 1383 en el artículo 22 cambió en cierta manera el artículo 135 de la ley 769, donde dice el artículo 22 de la ley 1383 Bruce, que la gente Bruce, le voy a decir tránsito y le voy a explicar algo, ¿Cómo? Bruce, porque ahí estamos equivocados en algo y quiero dejar claridad. Hay leyes que salen, pero no sustituyen a la norma especial. La que se modifica la ley especial. Puede salir la ley 1383 del 2010, la ley 2252 del 2022 y muchas leyes, pero lo que hace es, por así decirlo, modificar esa ley especial. Todos hablamos de la ley 1383 del 2010. Para aclarar, Miguel. Exactamente. El artículo 22 dice, el agente de tránsito, al ver la comisión de la infracción, pondrá el comparendo. La cerró. Dice pondrá el comparendo, no más. Aclaró. Dijo pondrá el comparendo. Ante Eso es la lo que quiero comisión dejar de claro. infracción. Sí, Ante la contra el comisión de comparendo. infracción. Ahí no habla de... Sí, ante la comisión de la infracción pondrá el comparendo y ahí no habla de inmovilizar y nada, dice pondrá el comparendo. Y si nos No, vamos dice a la ley ante la 13 comisión de la infracción, dice ante la comisión de la infracción detendrá la marcha del vehículo e interpondrá la orden de comparendo. Sí, eso lo dice. Pues estoy El equivocado. comparendo, no más, pare de contar, dice. Contra el Tengo una comparendo y pregunta. pare de contar. Que si no me responden la pregunta. Sí, coménteme. Estos entes de control, por lo menos que todos están haciendo, entonces uno ante quién denuncia los actos irregulares de esos funcionarios públicos. Si es que Chinito, todos mira. están dormidos. Si ellos se inhiben, eso significa que usted puede volver a denunciar por los mismos hechos. Pero yo, la verdad, estoy mamado. Yo lo que quiero hacer es una demanda administrativa por falta de administración de justicia y que lo defina un juez administrativo. Yo estoy mamado de estar luchando contra estos entes de control inequívocos y ya pedí una audiencia con el Procurador General de la Nación, o sea, el principal, y que me explique cuáles son las funciones de la Procuraduría y qué estadísticas tienen de rendimiento, porque ellos también tienen que tener rendimiento, si no, no nos sirven. Sí, porque todos lo están archivando. Ni siquiera están llegando No. a las denuncias. Se están inhibiendo. Inhibiendo significa de que vuelva a denunciar, como una vez me dijo el personero, le dije, hoy no sean cínicos y descarados. Seguro yo tengo tiempo para estar haciendo cada ratico la misma denuncia. Eso es cínico y descarado. Sí, doctor Víctor, ¿me iba a decir algo? Sí, señor. Lo que comentaba el doctor anteriormente es verdad.
los comparendos electrónicos son nulos de pleno derecho porque hasta la fecha de hoy no han sido declarados mediante una ley. Solamente lo que quedó estipulado en la 769 del 2002 y eso por parte del CIMI se volvió un negocio, muchachos. Y lo otro es que el CIMI es como un privado, es público-privado. Pero entonces el CIMI lo que está haciendo es metiendo ideas absurdas. ¿Ustedes se acuerdan de esa cámara que miraba si los documentos los tenía al día al vehículo? Lo haya que No, inventar para sacarle la plata a la ciudadanía. ¿Cómo? Miguel, el símil es un privado, es una asociación que estos inventaron allá con la complicidad del Congreso. Creo que vaya, léase por ahí la 17, el artículo 17 o 10 de para abajito, verá que ahí está. Ahí Doctor, el está artículo inventado. 10 de la ley 769 del 2002 dice sobre el Ese, CIMI. ese. Y por otro lado les iba a contar una cosa, señores. Resulta de que estábamos hablando hace un momento y creo que en eso estuvimos todos de acuerdo. El comparendo es una boleta de citación, no es una sanción, no es nada. O sea, alguien te dijo, mire, cometiste esa infracción, vaya, preséntese. Es más, si la Y persona Juan quiere, Camilo, va, si quiere, no va, ¿cierto? Pero ¿qué están haciendo ellos? Están atentando de manera Tormenta. colectiva contra un pueblo colombiano en contra de su dignidad, su buen nombre y lo que conocemos como habeas data. Porque van y le suben a uno esa infracción no es sanción, un comparendo no es sanción. Van y le suben esa información al CIMI. Eso es para coercionarlo de manera ilegal para que vaya y pague. Es más, la ignorancia inducida y estratégica de estos servidores públicos en las secretarías es que si usted tiene una infracción subida al CIMI, le dicen que no puede hacer trámites. Falso. Uy, Falso. doctor, sí. Y el Ya artículo leímos, 20. ya leímos nosotros, ya leímos nosotros aquí el artículo 248 constitucional. Solo las sanciones en firmes, administrativas o judiciales, tienen la característica de antecedentes, ¿cierto? Y la norma, cuando usted va y mira la resolución, creo que es la 123-27, acuérdeme que es la que habla de los trámites, allá dice que son multas, que usted estará paz y salvo de multas. Y una infracción no es una multa, un comparendo no es una multa. Entonces se lo suben y yo no he podido con eso, que cumplan la ley 18, la ley 1581 del 2012, que es la ley de habeas data, y a su vez el artículo 20, 15 de 21 de la Constitución Política, que es la salvaguarda del derecho fundamental a mi buen nombre y a la habeas data, y les he solicitado que retiren eso, pero los jueces cómplices nunca le dan ese derecho a la persona. Tienen que hacer retirar comparendos del sistema. No le pueden manipular a uno los datos a punto de que le suban información negativa que lo perjudique. Yo he tenido amigos que han perdido buenos trabajos con multinacionales porque ellos tienen un comparendo ahí arriba. Y muchas veces, como vimos hace poquito en Pereira, el invento de 2 agentes de tránsito, o mejor dicho, de una cuadrilla de bandidos que vestían como agentes de tránsito, se inventaron que los ciudadanos venían circulando por el carril del mío, creo que es el de allá, o como se llame, similar, y se pudo probar que no era cierto. Es decir, que las personas las están inculpando en las calles porque no se les olvide a los usuarios que nos están siguiendo y a este honrado panel que nos acompaña. Se está llevando a cabo en estos momentos una convocatoria pública para vincular a agentes de tránsito a Cali. Y ojo con esto, la comisión aperturó una investigación porque de acuerdo a la denuncia que hizo un sindicato de tránsito, vendieron las pruebas a 10, 12 y 15 millones de pesos. Adicional a eso, al parecer una persona que ya fueron vinculadas, no de este caso sino de otro, las están acosando laboralmente que tienen que hacer 12, 15 y 20 comparendos diarios. Entonces mire que el tema es estructural y por eso requiere de una estructura del pueblo colombiano mediante el control social, comenzar a exponer al escrutinio público a estos corruptos bandidos que creen que es que uno tiene que llegarles de rodillas a decirles que cumplan la Constitución y la ley. Ellos son servidores públicos, son sirvientes del pueblo. El que no se sienta sirviente del pueblo, que dé un paso al costado porque está en el lugar equivocado.
con el Estado y frente al servicio público y vocación de servir, deben de estar los mejores, ni siquiera yo me siento en esa capacidad, por eso es que deben de ingresar es única y exclusivamente a través del mérito por convocatorias públicas, decentes, serias y no amañadas, porque allá, insisto, y con esto cierro, deben de estar los mejores al servicio del pueblo. Coménteme, Legues. No, sí, tiene toda la razón. Allá en esos puestos públicos tienen que estar personas que sean sabias, que tengan conocimiento de causa, que tengan valores, que tengan ese mérito de ser funcionarios públicos. Pero solamente hay payasos y mediocres que no saben nada y que se No, y burlan del pueblo. el problema es que me les tiré ese jueguito, ¿cierto, doctor Gabriel? Los mandé a concurso territorial a todo, ¿no? Sí, ese es otro tema. Y por eso les hice la claridad ahorita de que no le dijeran agente de tránsito a cuanta persona ven vestida de agente de tránsito, porque, insisto, puede ser un particular contratado a dedo, bajo tráfico de influencias, de campañas o recomendaciones por allá ilegales. Le tienen miedo al mérito. Puro de 5. Le tienen miedo al mérito. Tan probos o como dijo ahorita el compañero de manera castiza y directa, mediocres, ¿cierto? Y porque son mediocres le tienen miedo al mérito, son incapaces. Mire, cuando fuimos a Ibagué, la señora alcaldesa nos botó la puerta por la cara. Toda la millonada que está pagando los ibaguireños a los abogados, a la basura, y reto a algún abogado que salga y me diga que estoy equivocado, y lo reto que me salga a plaza pública, para ver desde el punto de vista de la palabra eminentemente técnica y con altura, ¿cierto? Académica, a ver a quién le van a dar la razón el pueblo. Están botando la plata, se están despilfarrando los recursos públicos de los ibaguireños en abogados allá. Deberían de pasar un derecho de petición y preguntar cuántos abogados ha contratado y cuántos millones se han botado a la basura con esta gente. Yo pasé ¿Cierto? algo similar, Nos botó pero la puerta por la cara porque no aguantan una argumentación académica con la realidad que se está viviendo en este momento del pueblo ibaguereño, que es el acoso, el asedio, el hostigamiento, los actos criminales por parte de quienes deben dar el mejor ejemplo de cumplimiento y no lo dan. ¿Cierto? Fuimos a la Secretaría de Tránsito, dizque con la personería, personeros vendidos, personeros cómplices, se prestaron para que violentaran los mecanismos constitucionales, convencionales y jurisprudenciales de participación ciudadana. Nos botaron también la puerta por la cara. ¿Y por qué será? ¿Y por qué será? Se pregunta uno. ¿No es que supuestamente son muy probos y académicos y que por eso tienen esos puestos? Puestos que le regalaron a dedo, porque lo que son es unos mediocres. no les El gusta señor debate. ese mediocre de Orozco, que tienen allá de simulador de investidura delincuente, ese señor que está allá, que lo tenemos denunciado, pero claro, lo que estaba diciendo ahorita el compañero, nuestras denuncias las engavetan y después salen a decir que es que somos unos bocones y que les faltamos al respeto. Ujú. Que les faltamos al respeto, no señor. Si yo llego a mi empresa y encuentro un empleado que no me está sirviendo, pues lo despido. ¿Quién dijo que yo necesito permiso para entrar a la alcaldía de Ibagué o a la alcaldía de Cali? Es que eso es una entidad de nosotros, pagada por nosotros. ¿Desde cuándo el propietario de una fábrica tiene que pedir permiso para entrar a su fábrica? Eso es lo que no ha sabido. Por favor, muchachos, no les digan servidores, funcionarios. Yo no son funcionarios, son sirvientes, son servidores públicos. Así los clasifica la Constitución Política desde el artículo 122 de para abajo. Entonces, ese señor Orozco no ha hecho sino salir por medios a hablar babosadas porque no nos ha salido a la plaza pública. Al único que le salió fue al que le hizo las preguntas y el libreto que se lo acomodó, que fue el señor Bitter. Eso fue el único, ¿cierto? A él sí le salió porque es que el señor Bitter tiene intereses particulares y económicos de los cuales no nos oponemos. Pero ese señor nada de debería o de salvaguarda realmente del pueblo no funciona. Incluso hasta por ahí una vez fue cuestionado que presuntamente estaba engañando a la gente con unos formatos para tomar fotomultas que no servían para nada.
Y él daba por hecho de que se tumbaban las fotomultas. Se reunió con él porque como le hizo las preguntas que el señor podía contestar y como no hubo un cuestionamiento realmente serio y académico, pues simple y llanamente ahí no hubo absolutamente nada, nada, nada. Tan mediocre es ese señor Orozco que sale a decir que de manera directamente proporcional al tapar los huecos subía la velocidad. No, Mandó un eso mensaje eso mediocre diciendo sí. de que entonces no había que tapar los huecos porque entonces la accidentalidad se subía. Nunca usted ha visto en Ibagué, y con esto termino, nunca usted ha visto en Ibagué, nunca usted ha visto en Cali, ni en ninguna parte del país. Las plazas llenas con 5.000 personas, 10.000 educándolas desde el punto de vista de la seguridad vial. Porque desde que sacaron la ley 769, le abrieron las puertas a lo estilo EPS para que los recursos públicos los manejaran particulares. Y entonces les interesa un pueblo maleducado, les interesa un pueblo no capacitado y no consciente en el tema de la seguridad vial. Eso les interesa a ellos, porque a mayor desorden, pues mayor ingresos de ellos y mayor justificación para salir a hacer bloqueos ilegales. No están educando al pueblo. ¿Para dónde se están yendo esos recursos? Es lo que se tiene que preguntar el pueblo colombiano en esto. Esa cantidad de recursos que están captando al pueblo y que están persiguiendo al pueblo, ¿para dónde está yendo? Fácil, se está yendo para campañas politiqueras, se está yendo para el politiquero de turno, se está yendo para unos privados. Dinero que debe de ir para educar al pueblo se está perdiendo de esa manera en la corrupción. Por Doctor esa Gabriel, mira, acá hay un señor que dice, Jonathan, yo tengo una pregunta, ¿qué opinas del señor Bitter? El señor Bitter es un influencer. Él lo único que hace es tratar de rebuscarse la vida por medio de la monetización, no más. Bitter salió una vez al ruedo con unos compañeros por la vía a la mesa y él se dio cuenta que es muy distinto lo que habla detrás de un computador a lo que se vive realmente en la vida. Entonces, quería decirles eso, Bitter podrá tratar de enseñar, podrá tratar de decir muchas cosas, pero no lo ha vivido en carne propia, no sabe qué es la realidad en la calle. Él tiene su libreto igual que todos los influencers. Esa es mi respuesta, no sé usted, doctor Gabriel. No, ya mi opinión la di, ya mi opinión la di. Él no le interesa, él le interesa es monetizar, solo le interesa es monetizar, no más. Otra cosa que les quería decir, muchachos, el doctor Gabriel tiene razón con lo del señor Orozco, pero el de acá no se queda aparte. El señor de acá de Ibagué es un señor, la verdad, que de un momento para acá me dejó impresionado, porque nunca hablaba de la forma que habló que día. No sé si es que está viendo mis videos en vivo, la verdad no sé, que no podían seguir ese sector de la ciudadanía porque no había empleo en Ibagué. Eso se lo valoro. Lo que no valoro es lo que saca ratos de forma incoherente y poco profesional diciendo, supongamos lo del accidente, echándole la culpa al pelado, donde sabemos que de forma técnica el error fue de ellos, y diciendo que el veedor no, eso fue un accidente de tránsito. Entonces la pregunta mía es, ¿qué tal que fuera pasado eso en un agente de tránsito, doctor Gabriel? ¿Qué fuera sucedido? Ahí la prensa No, pues, coge y dice que eso fue culpa del ciudadano y que ellos están haciendo todo bien. pues imagínense el amarillismo y la exposición que hubieran salido a decir que era culpa del ciudadano que había sido imprudente y que él quiso ver que la gente de tránsito, que había por ahí una persona lesionada, lamentable obviamente si esta persona se lesionó, que porque llevaba, que le habían dado 15 días de incapacidad o más, no recuerdo cuánto fue. Resulta que hay una figura en el derecho que es culpa exclusiva de la víctima. Yo no sé si fue el único que he revisado el pénsul académico y cuando uno ve personas realmente que conocen el tema de la prevención vial frente a ese tipo de actividades que hacen, ¿cierto? Como los retenes que hacen en Colombia, que en el exterior realmente son controles en donde ponen señales estroboscópicas, luces de manera intermitente. El servidor público nunca está en la calzada. Él hace la señal
técnica e inequívoca al actor vial cuando lo quiere aurillar con unos guantes blancos, con unas paletas de par y siga. Incluso si es en zonas que no están bien iluminadas, utilizan luminiscencias como unas linternas al lado de las paletas de par y siga, con una pictograma, un pictograma, que es lo mismo de hablar de señal, pictograma vial CR26 a más o menos 30 o 40 metros que nos avise, nos advierta que adelante hay unos obstáculos, ¿cierto? Pero cuando usted ve ese desorden, ese slurring, de por Dios, esas personas están vivas de milagros, se convierten en kamikazes, en temerarios. O sea, no ha pasado mayores catástrofes porque Dios es muy grande. Pero cuando ustedes miran el caso en donde, desde mi opinión y desde el orden penal objetivo, ese señor agente de tránsito o ese servidor o ese particular presunto vinculado a subalterno de la señora alcaldesa, tocaría preguntarle a ella si fue que se lo mandó en retaliación y venganza. Debemos de mirar eso desde el punto de vista eminentemente técnico. Primero, la persona supuestamente está capacitada en seguridad vial. Segundo, él viene circulando por una zona segura. ¿Qué quiere decir? Viene circulando dentro de los conos. Y se va inequívocamente el sujeto agente a cometer el daño antijurídico, lo que lo clasifica obviamente como autor directo de la conducta del crimen, ¿cierto? A un título como mínimo de culpa agravada o dolo eventual. O sea, si van a clasificarla en una conducta de tipo culpa, lo que llaman culposa, tiene que ser agravada. Ahí dejo la almohada. Tiene que ser agravada. Porque es que ellos sabían y estaba debidamente identificado, además Miguel, ya lo conocen allá todos, de que es un líder social, auditor, veedor y defensor de derechos humanos. Que tanto él como su veeduría son integrantes de la Mesa Nacional e Internacional de Veedurías. ¿Esto qué quiere decir? Que es una persona internacionalmente protegida. Y ahí hay unas conductas en el artículo 101 y 103 que lo hace que sea precisamente protegida, defensor de derechos humanos. Y específicamente el artículo 188E, que es por el cual deben de procesar en concurso heterogéneo con el de lesiones personales a ese sujeto agente que vestía agente de tránsito y atentó contra él. Pero esto se lo estoy comentando para decirle lo siguiente. Deben de usar guantes blancos, deben de usar paletas. Si el día, no solo de noche, si el día está un poco opaco, deben de usar linternas, unas linternas que son largas al lado de las pares y siga. Debe estar el pictograma vial CR26 a 50 o 40 metros. Y jamás deben de ubicarse en las calzadas. La norma, el paso que les estaba hablando hace un momento, el antes, durante y después, que habla del reglamento manual de infracciones, dice que el vehículo se debe de sacar de la calzada, ¿cierto? Claro, por allá habla que lo más orillado, pero es cuando es una necesidad realmente que se está poniendo en riesgo la vida de alguien, entonces tocó parar un vehículo, entonces se para lo más cerca del andén, pero la regla general es que el vehículo lo deben de sacar de la calzada, ¿cierto? Por el contrario, ellos tenían más del 70% de la calzada bloqueada. Por eso les digo que milagrosamente yo no sé por qué no pasa cosas más terribles. Una vez estaba viendo el envío de Bruce. Bruce estaba haciendo un control social por una veeduría por allá en el terminal de Ibagué y ellos bloquearon fue toda la vía. Hicieron los conos así, en horizontal a la vía. Y estaban bloqueando toda la vía y también estaban bloqueando el sendero peatonal. Haciendo un paréntesis. La otra es que hay algo que me gustó mucho que dijo jurista ambiental, y es que él dijo que están haciendo con los recursos acá destinados para la infraestructura. Resulta que, mire que les comparto, compañeros, hice un derecho de petición allá para la Secretaría de Infraestructura, donde yo les pedí, les exigí documentos en donde ellos me mostraran en qué se está yendo cada dinero, cada centavo, sí, cada peso. Y prácticamente la Secretaría de Infraestructura lo que hizo fue responderme el derecho de petición de una forma mediocre, como siempre. Solamente me dijo
que el presupuesto que tenían para eso, pero no me dijeron en qué se ha gastado ese presupuesto. Y según lo que me respondieron es que ellos satisfacieron las necesidades de toda la capital tolimense, prácticamente. Compañero, hay algo que se llama en la tutela que se llama incongruencia. Se Sí, tiene que poner una tutela por incongruencia de petición. Con Eso- evasivas, con evasivas. sí. Por eso le estaba diciendo un momento que ellos no aguantan una argumentación eminentemente jurídica, lógica, fáctica, no la aguantan. Contestan es con evasivas, Con con evasivas puras siempre. evasivas. Y eso que les hablé desde el punto de vista técnico, ahora les hablo desde el punto de vista de la necesidad de la inversión de los recursos. ¿Y Doctor cómo Gabriel, se- antes de que se me olvide, imagínese que me respondieron una petición donde yo pedí la orden de servicio pues del día del accidente y sabe que respondieron estas pileras de la Secretaría de Movilidad que no porque eso atentaba contra la vía data. Perdón. No, pero es que ¿por qué Correcto. cree que le dije que están votando los La ley de recursos? ¿Qué transparencia. abogados están contratando allá? Yo ya puse la tutela, ya la radiqué hoy, la radiqué. Ahora, desde el punto de vista de la inversión eficaz y eficiente de los recursos públicos de los ibaguereños y de todo el pueblo colombiano, ¿cómo se ve de bonito que estén invirtiendo? Es que nos creen tontos, es que nos creen realmente tontos. O sea, ¿cómo se ve eso de bonito? Que mientras la ciudad se está desboronando, no solo desde el punto de vista de los trancones y lo que eso genera a la salud pública y mental, el estrés que le genera a los ibaguireños, ellos por allá son otro trancón más, son otro bloqueo más. Nadie en este país, por orden constitucional, que no me lo inventé yo, cuarto, sexto, 24, 28, 85, 121 y unos cuantos más de la Constitución Política y otras leyes que hay por ahí de 1943 que le mandé por allá a Miguel, espero que le haya puesto a la vista. Nadie está en este país autorizado para bloquear una vía por bloquearla. Está en el Código Penal también, doctor. A no ser, el mismo Código Penal, a no ser que sea caso fortuito. Mire, yo sé que si a mí me llaman o llaman a Miguel y le dicen, mira, acaban de secuestrar a alguien, nosotros mismos ayudamos a bloquear la ciudad, porque es un caso fortuito, es una persona que que es que acaban de atracar un banco, ayudamos a bloquear la ciudad para que las autoridades puedan proceder aprendiendo a los delincuentes. Pero bloquear una vía para hacer un comparendo, dígame, ¿eso qué utilidad tiene? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué racionalidad tiene? ¿Dónde está ese test de la inversión correcta de los recursos públicos? Por ningún lado aparece. Es que ustedes, les cuento una cosa, ustedes ven 4 o 10 agentes de tránsito ahí. Esos no son los únicos que están votando los recursos, porque en las oficinas también hay gente que están apoyando a esa gente. Las grúas también están apoyando a esa gente. Los patios están apoyando a esa gente. O sea, están destinando para un retén ilegal, inconstitucional, más de 20 o 40 personas. Y el pueblo desboronándose con trancones. Eso no tiene sentido en la inversión de los recursos públicos. Para nada. Por eso debe meter el diente la Contraloría municipal, departamental y la general. Debe meter el diente en eso. Pero no sirven para nada. No, pues es que a ellos se les falta el respeto cuando se les dice que cumplan la Constitución y la ley. Nos llaman a nosotros irrespetuosos. Perdóneme, la mínima posibilidad que tiene el ser humano de defenderse. ¿Quién dijo que nosotros hemos perdido el derecho de defenderse? Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Obvio. La rebelión es un derecho. Y la ley dice que nosotros también tenemos derecho a defendernos, se llama legítima defensa. No nos crean bobos, no vengan aquí a desdibujar. 32 de la ley de penal. No vengan aquí a desdibujar nuestra labor social y el derecho que tenemos a auditar a los empleados que son del pueblo, pagados por el pueblo, diciendo que entonces somos groseros. Compórtense como servidores decentes y verdad que le hablamos el mismo idioma. Mientras tanto, seguiremos diciéndole y seguiremos haciéndole control social a lo público, no es que es un derecho, ni los jueces, ni los magistrados, nadie está por fuera del control social, ni está por encima ni por debajo, como dijo la juez que emitió el sentido del fallo en el señor Álvaro Uribe Vélez. Nadie está por encima de la ley. Sencillo. Doctor, a propósito de eso, el secretario de Movilidad de Ibagué, ¿sabe qué está diciendo qué día? Que nosotros estamos violando el código y que para eso iban a utilizar la Policía Nacional. Y habla con muchos policías y ¿sabe qué dice? Nosotros no nos metemos en eso.
para nada nos vamos a meter. Primero que todo, ustedes están protegidos por la Constitución y también están protegidos por leyes estatutarias. No, Miguel, es que mire, Miguel, es que mire lo que usted está diciendo. O sea, exigen respeto y ellos no es que sean delincuentes, que quede claro aquí para que no nos van a cerrar aquí el grupo o que después nos van a denunciar. No es que sean delincuentes, pero pareciera y presuntamente que actuaran como tales. ¿Cómo así que van a utilizar la policía? Eso no es utilizar la policía, eso es un delito. Y ese delito está en el 423 del Código Penal. Se llama empleo ilegal de la fuerza pública. ¿De cuándo acá un líder social, auditor, veedor, defensor de derechos humanos constituye un riesgo para los agentes de tránsito? ¿De cuándo acá la policía, que debe estar para proteger a los colombianos, se van a cuidar a comparendos y agentes de tránsito? No, eso es empleo ilegal de la fuerza pública, eso no tiene otro nombre más. Y hay que denunciar a ese señor secretario que dijo eso. Esperemos que lo haga. Y el policía se preste porque es tanto para quien la empleó como para el que se dejó emplear. Así de fácil. 423 del Código Penal, léanlo. Bueno, yo me despido, un abrazo para todos. Gracias Yo por creo haberme que ya es invitado hora al de panel. descansar. Yo también estoy cansado. Y Lenis también yo lo he visto Chao, como chao. cansado. ¿Quiere decir algo más, Lenis? No, que lo que dicen es verdad. Esos funcionarios públicos lo que están buscando es que en Colombia se convierta a otra anarquía, que se dé otro golpe de Estado, una guerra civil, porque no están respetando la ley ni la Constitución. Hicieron una Constitución para evitar eso y no la respetan. Cuando el pueblo se rebele es que ya están quejándose de que nos están haciendo esto, de que nos están haciendo lo otro, pero ellos no se dan cuenta que ellos están ocasionando eso indirectamente o directamente y le tienen miedo a la revolución, pero la producen. No, Eso no mira, tiene lógica. no, mira, no es tanto la rebelión es, vamos a darle una estocada. Miguel, lo que pasa es que él en cualquier momento les da la sorpresa. Él está comprometido con un proyecto que es el proyecto 2026. Eso no es de Miguel, no es mío, eso es del pueblo. Eso es del pueblo. Y es una constituyente en donde trae, escuchen esto lo que les voy a decir. Esa constituyente trae pena de por vida para el corrupto que se roba los recursos públicos. Pena de Ojalá. por vida. Los jueces y fiscales ya no van a ser nombrados a dedo como están ahorita. Tienen que ir a un concurso público y tienen que ir a un voto popular. 2 filtros van a tener que pasar. Las veedurías, los veedores van a cuidar esas convocatorias. Van a grabar todas las convocatorias para que no pase lo que están diciendo que está pasando en Cali, que están comprando las pruebas. Se acaban los departamentos, no sirven para nada los departamentos, no sirven sino para extorsionar a los pueblos más lejanos, a los más pobres, a los más necesitados. Por allá esos pueblos de categoría sexta y quinta, para eso es que sirven los departamentos. La plata va a llegar directamente a esos pueblos, no va a tener que pasar por los gobernadores que están obstaculizando el progreso, ¿cierto? Y otras cosas más, el Congreso se acaba, van a ser reemplazados por concejales. Eso me ha contado Miguel de ese proyecto y se lo voy a apoyar porque es un proyecto del pueblo. Los invito a que en estos días va a salir, muy posiblemente a finales de este año va a salir. Les invito a que lo lean y lo apoyen, porque yo creo que es lo único, más que la revolución, como su merced la llama, es una revolución de donde vamos a salir y vamos a imponer. No le vamos a dar un paso, no le vamos a dar una línea más al corrupto, es que llevamos 200 años en las mismas y los últimos 50 años han empeorado. Bastante. Entonces, la única manera es que no es el sistema como está, es que la Constitución de 1991 tiene una cantidad de garantías que no la cumplen. En el proyecto 2026, si usted no me cumple esas garantías, va a tener una sanción, señor servidor público. No las tiene. Y la Constitución del 91, ¿cómo así que le entregó la elección de los fiscales y los jueces, los órganos de control, que son los más importantes, se las entregó a los políticos? Con razón estamos jodidos. ¿Quién nombra a la fiscal general? ¿Quién nombra al procurador? ¿Quién nombra al contralor? ¿Quién nombra a los magistrados de Bogotá? Políticos. Eso de mérito no tiene nada. No hay De imparcialidad mérito no tampoco. tiene nada. Esos manes están allá a dedo. Están allá porque un político los puso. Pero no aguantan una convocatoria pública, no la pasan. No la pasan. Entonces, muchachos, buenas noches. Seguidores, muy buenas noches. Un abrazo, gracias por haberme invitado. Dale, muchas gracias a ustedes. Chao, chao, comandos. Feliz noche a todos, Dios los bendiga. Bueno, lo mismo, amén. Dios los bendiga a todos, jurista ambiental. Compañero Salamanca.